Hay veces que no estás de acuerdo con la determinación de los familiares, pero al final no eres tú, ¿sí? Tienes que escucharlos y alguna razón tienen para ello, ¿sale? Hay situaciones en las que, aunque ellos no lo hayan entendido y todo, tú tienes que tomar la decisión. Imagínate en un servicio de urgencias donde está en peligro la vida, ¿sí? Tú no le vas a preguntar al familiar o algo. ¿Por qué? Porque ahí estás únicamente tú tomando las decisiones para salvarle la vida, ¿sí? Entonces ahí hay situaciones donde no se le informa, simplemente se actúa, pero se actúa por el bien de verdad. Entonces, esa es la forma de trabajar, ese es cómo verlo, siempre por el bien a. ¿Sí? Entonces, por el beneficio de nuestros pacientes. Y esa es la forma en que nos manejamos nosotros. Muy bien, profe. Oiga, ya hablando un poquito más de su especialidad para pues preguntarle acerca de eso, vaya. Una pregunta que tendría es, ¿cuál ha sido el caso, pues, digamos, más complejo que ha tenido que resolver en su carrera como forense? Y el que lo hizo tan desafiante. Un ejemplo podría ser, un caso en donde las pruebas, digamos, que no eran claras o donde tuvo que utilizar técnicas avanzadas o innovadoras para llegar a una conclusión de ese caso. Ujú. Sí, fíjate que, bueno, todos los casos son importantes, todos los casos son prioritarios en mi profesión. ¿Por qué? Porque pues hay una persona afectada, hay familias afectadas, hay compromisos afectados, ¿sí? Pero donde he sentido así como que mucha satisfacción es cuando todo el mundo está pensando otra idea, ¿sí? Y en base a los conocimientos, al estudio, a la preparación que estás, te das cuenta que no era por ahí la cosa, Ujú. ¿sale? Una prueba, ¿sí me explico? Una prueba, un dato, una variante anatómica. Entonces, el aprender pues enriquece el conocimiento, el saber enriquece el conocimiento. Entonces, pruebas donde todo el mundo ya estaba claro que la persona, había hecho tal cosa porque las lesiones estaban así, 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 ¿sí? Y resulta que todo era mentira. ¿Por qué? Porque resulta que tenía una malformación congénita. Y entonces nadie estaba viendo la malformación congénita. ¿Sí? Y esa malformación congénita la llevaba a ciertos cuadros a la persona, ¿sí? Entonces todo el mundo, y luego ya después inventó una historia y se hizo todo un caso, y todo el mundo estaba dando ya por hecho que por ahí iba la situación. Entonces iban totalmente en un camino bien diferente. Obviamente, pues no puedo decir ni casos, ni nombres, ni mucho menos, ¿sí? Pero el conocimiento de saber que podía existir una malformación congénita que te podía dar esos datos, te estaba dando un falso positivo para en lo que era materia de medicina legal, ¿sí? Pues inculpar totalmente a alguien. ¿Sí? Y resulta que volvimos a repasar el caso, les tuvimos que explicar a todos, tuvimos que sacar los libros, tuvimos que sacar todo el conocimiento de nuevo ahí con mucho, no nada más yo, ¿verdad? Con un montón de compañeros de un equipo de trabajo y empezamos a visualizarlo desde la otra perspectiva. ¿Y qué crees? No había caso que investigar, sino había que un paciente que tratar. ¿Sí me explico? Y fue así increíble cómo cambió por medio de eso, ¿verdad? Entonces, algo así que se me viene ahorita de la mente de recuerdo que te crea un montón de satisfacción y que sabes al final de cuentas que es la verdad, que es lo que buscábamos. Entonces, estaba muy padre eso. Sí, pero imagínate, o sea, saber el diagnóstico de alguien, en una necropsia. Mm. Sí, yo siempre digo, el paciente te va a hablar por medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque el paciente pues ya no tiene esa capacidad. De hecho, cuando uno muere, pues ya deja de ser un ser humano para convertirse ahora jurídicamente hablando en un cadáver. Y pues ya no hay comunicación. Entonces, las pruebas que tiene nada más en base a su cuerpo es como tú debes de armar todo, ¿sí? Médicamente hablando. Entonces, todos los casos pues son impresionantes, ¿verdad? A mí me encanta eso, o sea, de no tener nada
allá armar todo un expediente, armar toda una historia clínica, armar todos los datos. ¿Para qué? Para que todos estemos conscientes de las cosas buenas y de las cosas malas que se hizo y obviamente siempre mejorar para ello, ¿verdad? Porque para eso se trata. O sea, no se trata de llegar a un diagnóstico forense y exhibir a alguien, sino se trata de llegar a un diagnóstico forense y aprender de, ¿sí? Para no volver, para poder tener una perspectiva mejor a tratamientos. ¿Sí? Entonces yo creo que por ahí va. Claro. Bueno, a mí me gustaría saber ah, cómo afecta su trabajo psicológicamente a alguien como que se dedica a lo que se dedica a usted, ya sea por el tipo de caso que está tratando o por cualquier otra cosa que le guste explicar.